Polipatas? Bienvenidos, estamos en el episodio 14. Hola Sonic. Hola Cintia. Hola Rose. Hola Kenji. ¿Verdad? Hola, ¿qué? ¿Qué tal Polipatas? Esta semana ha sido un desastre. O sea, tratamos de mantener un poco el entusiasmo porque lo que queremos hacer un poco siempre desde el inicio de Polipatas ha sido hacer un espacio más o menos ameno, agradable. Pero lamentablemente las noticias no son completamente lo opuesto, todo lo contrario a esas palabras. Y tenemos que volver a decir de que lamentamos nuevamente las muertes de los compatriotas, las muertes de los peruanos, las muertes de estos jóvenes, y realmente es algo muy triste para nuestra historia, es algo muy triste para nuestra comunidad, para nuestro país, para las familias. Y nada, eso es lo que queríamos empezar el programa de esa manera, ¿ok? Nada, y vamos a lanzar las calientitas de la semana. ¿Tenemos cinto para eso, directora? Todavía. Ok, pero tenemos anoche, calientita, es decir, calientita, la presidenta Dina Boluarte salió a lanzar un mensaje, hizo un tour. Un tour a los principales 4 dominicales de nuestra televisión nacional y obviamente dio un mensaje desde ella, ¿no? Desde solo ella, sin comandantes, sin asesores, sin ministros, ella. Y creo que mi opinión es de que es tu programa, yo te he dicho. No tienes que excusarte, puedes decir lo que quieras. Mi opinión es de que la comunicación es importante para empezar. O sea, creo que si no nos comunicamos, si hacemos las cosas sin tratar de explicar antes, que sería mejor, y después actuar, creo que sería importante. Y finalmente, ante los momentos difíciles que vivimos, la comunicación siempre es importante en todo momento. Sí, realmente la población, todos, no solo las personas que han visto a sus familiares, a sus paisanos afectados, sino todo el Perú, necesitábamos explicaciones de Dina. Y Dina dio la cara. Eso a mí me parece que es algo positivo, algo que rompe algo con lo que hizo la vez pasada Castillo. Castillo ha sido un presidente prácticamente ausente. Nosotros estamos viendo a la presidenta desde sus primeros días dar la cara, presentarse en varios noticieros, siendo entrevistada, preguntada. Bueno, ahora, hay personas que piensan que son un poco indulgentes con ella o no, pero la cosa es que ella está ahí, tratando de hablar claro, tratando de hablar en sencillo, tratando de hablar quechua, ¿no? Para todas las personas que también están ahí queriendo entender también un poco la situación. ¿Qué opinas tú? Que justamente creo que ese es el motivo por el cual de pronto los grandes detractores del gobierno de Castillo, del cual Dina Boluarte era parte, claro, ¿no? Porque yo insisto con eso, yo sé que ahora ella es casi una heroína, ¿okay? Pero lo que es cierto es que ella era parte de la plancha presidencial de Castillo, ¿no? Pero evidentemente lo que ha hecho es cambiar completamente el discurso y como dices tú, y eso estamos totalmente alineados, está haciendo todo lo contrario a Pedro Castillo y es full prensa, ¿no? Full prensa. O sea, el trabajo que efectivamente he hecho ayer es respetable, más allá de lo que se haya dicho, no se haya dicho, el solo hecho de ir a los medios de prensa que justamente eran los criticables o criticados, ¿no? Porque esa es la prensa, digamos, como mucha gente dice, mermelera o no alternativa, ¿no? Sí. Y ella, bueno, ha ido, ha dado la cara, ha dicho lo que ha pensado, lo que, digamos, como lo está estructurando, etcétera, y eso está bien. Eso es lo primero, ¿no? Que hay que rescatar. Ahí justo estamos viendo imágenes de la presidenta, sí, ¿no? Hablando. En punto final es uno de los tantos noticieros que hay. Y nada. ¿Y cuál es la propuesta? Entrando en temas ya de lo que piensa plantear. Sí, lo que yo he escuchado es que ella se va a concentrar en 5 puntos importantes, que es el tema del agro. O sea, para ella es importante, mencionó, necesitamos preservar la alimentación de la población, ¿no? Un tema de urea que nunca salió, ¿no? Que se prometió, hasta el día de hoy no sale. Está muy golpeado el tema del agro. Nuestra polipalta del episodio 8, 9, 10, ¿no? No. Porque decía, urea en agosto, urea en septiembre, urea en ya octubre. Llega la urea en Navidad, no llega la urea. Se han caído 4 proyectos
para Sí. la compra de la uria. Eso es una locura. Claro, Terrible. y estamos entrando... En plena sequía también Exacto, estamos. entrando a la sequía. Ella mencionaba que, bueno, da un poco de mensajes positivos, sí, ya está empezando a llegar, bla, 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 pero ha mencionado también que va a haber un bono adicional, un aguinaldo, Claro. para De poder, 500 soles, creo. 500 soles, y el bono agrario que se le va a dar a los pobladores. Claro, por ahí le dijeron, entonces como el gobierno no puede resolver, que lo resuelvan ellos. Ya, pues, pero se tiene que ayudar de alguna manera, No, y lo está diciendo mientras se resuelve el tema de la urea, ¿no? Finalmente Sí. eso es un apoyo. Y ahorita todavía, yo sé, son las carreteras están tomadas ahí, cuando están tomadas están todos los camiones con productos agrícolas pudriéndose. Entonces, realmente estamos ahorita en un momento muy crítico para el agro y Horrible. Hoy Qué bueno. hicieron un reportaje en los mercados, cómo estaba llegando la fruta podrida. terrible. Una pena. Las frutas se están pudriendo, las agricultores no tienen cómo comercializar sus productos, tenemos falta de urea, falta de agua. Ok, es Los un incendios sector. forestales han golpeado muchísimo Sí. la agricultura también. Entonces, Sí, sí. Dina recoge eso. Sí, está con el tema de la agricultura, dijo el tema de la salud, obviamente. Correcto. Salimos con el tema del... Estamos todavía no sé si estamos todavía en quinta ola o no. Sí, estamos en quinta ola. Y luego mencionó vivienda y construcción, mencionó que iba a viajar a Ica, creo que hoy iba a estar en Ica, viendo de poder otorgar títulos Ujú. de vivienda a la población, que es algo que ellos... Era parte de un reclamo en estas protestas también, y Ok. trataba de manejarlo de esa manera, y mencionó puentes, carreteras, etcétera, infraestructura vial. Educación. Sí, ¿Te das cuenta de todo lo que ha hablado y lo que tú estás refiriendo que no tiene que ver con política? Todos O sea, son ¿en qué programas momento, sociales. en qué momento la señora se está dando Digo, el país momento, está el bien. minuto para pensar en todo eso que son políticas de Estado absolutamente necesarias y urgentes en medio de este incendio Sí. social, Lo que pasa este es que, caos? lo que, ¿no? pasa es Y, que la o sea, pregunta iba eso a... también está bueno. Sí, Sí. ¿en qué se iba a concentrar mientras le permitan, pues obviamente, el tema del gobierno, ¿no? Entonces ella dijo eso, lo urgente para mí son esos 5 puntos. Lo cuarto que mencionó Y lo Era- último, que es lo quinto, ya, era educación, lo corrupción. cuarto que mencionó era educación, y ahí sí se mete en un tema complicado, porque ella mencionó el tema de internet, ¿no? Pero de ahí meterte a otro tipo de infraestructura no lo va a poder hacer, o sea, por más que... O sea, Pero podría tener un desprendimiento político y muy generoso y dejarlo sembrado. completamente O de sea, acuerdo. abrir el expediente técnico, dejar la ruta, ¿no? Completamente de acuerdo. Y lo último que mencionó era la lucha Corrupción. contra la corrupción. Que eso Cero sí está ligado con el tema político actual, ¿no? La lucha contra la corrupción, muchos están culpando al gobierno, al actual Congreso y al gobierno de Castillo, que éramos un gobierno corrupto, Y ¿no? vieron, escúchame, Y ¿vieron eso sí es el, la parte política. ¿vieron el Entonces, tuit de Cerrón sobre ese comentario? O sea, No. Vladimir Cerrón se dio el lujo de tuitear sobre ese comentario de Dina Boluarte contra la lucha de la corrupción y le dice en el tuit, si la señora Dina Boluarte o la presidenta Dina Boluarte cree que puede acabar con la corrupción en este gobierno, está completamente equivocada. Atentamente, Vladimir Cerrón. ¿Por qué yo digo acá? ¿Por qué yo digo acá? Yo así, no, tuve un desprendimiento de mandíbula, porque no podía creer, dije, esto es un fake. O sea, Yo no como un sabía. condenado por corrupción como Vladimir Cerrón puede darse el lujo de decir que la señora Boluarte no va a poder acabar con Es que le está diciendo, no, pues, es, o sea, No lo era vas a poder hacer Superman y la porque kriptonita, ¿no? aquí estoy yo. Ajá. Y le haces Exacto, eso. conmigo no vas a poder, dijo. Mamita Qué querida. horror. mientras tengamos políticos así, realmente, No. ahí es donde deberíamos nosotros estar, ¿no? El pueblo, Son ahí, criminales. Sí. ahí y deberíamos estar Hay reclamando. varios yo quisiera mencionar, antes de... Director, un ratito, solamente yo quisiera mencionar algo y resaltar algo que tú mencionaste al inicio. Y es algo que yo comenté en la mañana o ayer, no me acuerdo. En otras circunstancias, en un mundo ideal o en un Perú mejor, Ajá. que no vivamos en este tiempo, que tengamos una presidencia que sea mujer, que sea quechua hablante y que se dirija y que se comunique en palabras simples a la gente, a su pueblo, tendría un simbolismo potente para mí. Porque es algo que creo que siempre se ha discutido, ¿no? Sí, es simbólico. Nunca ha habido un presidente, o sea, siempre ha habido presidente hombre, nunca ha habido alguien que se comunique con los quechua hablantes en quechua. Como presidenta, ¿cierto? ¿no? Como Y presidenta. siempre se ha hablado, y siempre se ha dicho que todos hablan pues en cosas técnicas,
¿no? En el tema de la política, ¿cómo se llama la palabra? Leguleyadas y esa cosa. Leguleyadas. Claro, te faltó decir que ese es mi lenguaje, ¿no? En esa No, cosa de la que tú hablas. No, causita, yo tengo mi barrio. ¿no? ¿No? Con su Pero, pipa, con su pipa. o sea, pero obviamente, pero no es así. Vivimos ahorita en un caos, vivimos en un momento bien difícil y creo que eso no, se está perdiendo ese punto, ¿no? Menuda olla, ¿no? Que entró Dina como presidenta. Menuda época también, ¿no? O sea, es bien complejo lo que ella debe estar pasando como autoridad y bueno, todo lo que nosotros estamos viviendo como personas, ¿no? Sí. Como ciudadanos peruanos. Ya, pero ¿qué plantea Dina fuera de estas grandes reformas Bueno, económicas? en el tema Que el político. Congreso apruebe el adelanto de elecciones. Sí, pero eso también está bastante tirado la pelota para su cancha, porque ahí, a ¿De pesar... A ver, Mira, eso mira, me interesa, eso me interesa. Cuéntamelo todo y exagera. Sí, o sea... No, Tipo de interpretación. No, pero, o sea, es que claro, está en la cancha del Congreso, pero Dina realmente Alistando el pollo. podría hacer más. Ya presentó el proyecto. ¿Qué más? Y por último, si quisiera, es que, es Déjame verdad, hablar. si quisiera hacer algo realmente, decir, ¿sabes qué? Si se necesita renunciar, renuncio. ¿Y qué ha dicho? ¿Qué dijo? Yo no me voy. Espérate. ¿Qué es eso? No, Ya. espera. Ok. Está bien, buen punto. Pero- Por favor, caballero, la No, réplica. el pollo. Lo que La verdad, ella el pollo. también mencionó, lo que ella también mencionó era de que su renuncia no resolvía absolutamente nada hoy. ¿Ya? Yo creo que sí resuelve. De acuerdo. Estoy Ay, diciendo uy. lo que ella ha dicho. Uy. Estoy diciendo lo que ella ha dicho. Y el desgobierno tampoco es una opción, ¿no? O sea, porque ya, de ahí cae William, cae a William, pero de ahí viene todo el brollo de que quieren renovar la mesa directiva. Entonces ya no sería Williams. ¿Quién sería? Ya. Entonces, ¿no? Bueno. Entonces, pero están así, o sea, ok, renuncia. Entonces cae Williams. No, vamos a renovar la mesa directiva. Ya, no sabemos si finalmente ella va a renunciar o no, pero el hecho que ella ponga en mesa y lo diga en todos los canales que no va a renunciar es porque de todas maneras está habiendo una sujeción a la autoridad, está dándole la tranquilidad a los congresistas para que se queden ahí en su curul. No. O le está dando estabilidad al país. O le está dando estabilidad al país. O sea, es Por eso, una estrategia, por eso, o sea, no es que sea, digamos, la mejor salida. no es la Una mejor. cosa que tenemos no es la que... mejor. Yo creo que hay una cosa que sí deberíamos, y a veces perdemos el foco. ¿Qué es lo mejor para el país en general? Dime que tiene la respuesta. ¿Quién? Dime, por favor, No, señor presidente, No, Kenji. pero... No, o sea, a lo que refiero es, no deberíamos concentrarnos en cosas puntuales una tras otra sin ver el panorama Ya, general. y ahí te planteo una pregunta. Basándonos en qué sería Y lo la vez mejor. La vez pasada también me planteé una pregunta difícil. No, en vivo, para que piense. Por favor, sus comentarios a la respuesta de Sí, Kenny. No. Sobre la idea de que qué es lo mejor, ella plantea un adelanto de elecciones para el 2024. Elecciones en abril del 2024 y cambio de mandato para Congreso el 26 y para la presidencia el 28, como corresponde y según lo que está establecido en la Constitución. ¿Y las reformas? Claro. No, pero espérate. El 2024 creo que estaba previsto para poder tener tiempo para las reformas. Claro, pero no las plantea. No las plantea. No las ponen en agenda. Claro que hay tiempo para hacerlas. Y las hay también en el otro proyecto. O sea, y ese era un poco... Y un montón de gente decía, diciembre de 2023 era otra opción, porque en verdad ahí, ahora, a falta de proyectos, ahora hasta Luciano López, que también ha estado ayer, creo, en Señal Abierta, tiene una propuesta sumamente interesante, como con 12 o 17 propuestas. Hay para todos los gustos y colores, ¿ya? Pero no, o sea, en el caso de este abogado constitucionalista López, plantea y dice, oye, esto debe ser así, esto debe ser así, esto debe ser así. Ya, déjame Ni el de rotar. Susel con Digna Calle, que está Ok. acumulado el dictamen que está aprobado, ni el de Dina Boluarte plantean reformas. Ok. Entonces ellas lo que dicen es, agua al fuego y luego vemos cómo reconstruimos, Ujú. ¿no? ¿Eso está bien o no está bien? O Ya. deberían plantear y decir, como está diciendo, ya no sé si llamarlos oposición o no, porque no. está Perú Libre también en ese mismo saco. Es la nueva. No, Bicameralidad, Sí. asamblea constituyente, reelección. sí, de acuerdo con lo que tú dices. Pero hay que poner un deadline. Creo que lo que ella está pidiendo es un deadline. ¿Cuándo va a ser? Y a partir de eso, ya, poner el cronograma hacia atrás. Porque, o sea, si es en diciembre,
La OMP se tiene que ajustar, porque lo va a tener que hacer. El Jurado Nacional y la OMP se va a tener que ajustar y dar el tiempo para que las reformas empiecen a ocurrir, espero ya. ¿Cuándo se debate? Mañana. Ya, pero No, tú, son con- cosas- ¿tú confías en reformas elaboradas por este Congreso? Dime, Kenny, ¿tú confías en esas reformas? Que, no sé, No. pues, eso pues. Pero la sociedad civil tiene que participar. O sea, Ya. si bien el Congreso, yo no confío en el Congreso. O sea, ¿tú dices 66 y referéndum? sí. Claro. Espérate. Sí, un poco más. Con cara de miedo. No, dilo. Para un No, ya, solo. acá. Sí, a ver. No, Un programa. no, pero esa parte legal eres tú. No, pues. nada es legal. Lo que pasa es que ahí estás, el referéndum lo que está diciendo es, en vez de que la misma gente Ujú. vote 2 veces para ver si hacemos el cambio constitucional o no, que esa gente lo diga una vez y la otra la decimos nosotros. Esta es la razón de ser de esa norma. Eso, ¿Calcen los tiempos? ese es otro punto. Porque para el referéndum mínimo, unos 120 días. Ya es. Entonces no calzan los tiempos. Entonces, ¿qué es mejor? Ya, entonces volvamos a Dina, ¿no? que está ahí está en tu pizarra. Entonces, Dina ha planteado esto y, uno, no ha renunciado. No ha renunciado. Ya. Eso cómo impacta en la calle y en el malestar que está dándose y que todavía lamentablemente la crisis social continúa, la Ujú. convulsión está todavía prendida. Si hubiese renunciado, probablemente la gente se hubiese calmado, ¿sí o no? No, pero Si en el adelanto de elecciones no hubiese sido para el julio del 2024 el cambio de mandato, sino para 2023, o sea, mañana, ¿eso hubiese calmado la calle? ¿Sí o no? ¿Hubiese sido lo correcto? Ujú. ¿Sí o no? Porque la pregunta del $1.000.000, y creo que ahí es donde las dos partes empiezan a chocar, es, ok, tenemos un problema social grandísimo, correcto. pero eso significa que tiremos los dados en el mismo tablero con los mismos jugadores No. esperando un resultado diferente. No, obviamente, No, esa pues. esa es la Ahora. definición de locura, pues, Hernán. Ahora, yo no digo que ella debía renunciar en programas, pero sí no haberlo tal vez mencionado que iba a ser no a la renuncia categóricamente, ¿no? Porque, como tú dices, eso hace que la población otra vez se venga No, contra pues, ella. pero si no se define nuevamente, tibios. ¿Y por qué la gente Tiene odia que definir. ¿Por qué esa gente odia a Dina Boluarte? ¿Por qué la llaman usurpadora del cargo? La consideran traidora a Castillo. La consideran traidora a Castillo. Claro. Hay que saber quiénes, ¿no? Llaman Al- usurpadora. Vendida a Claro, la derecha. Hay al que aspirante de dictador. Porque valdría la pena Castillo. recordar Sí. por qué no está Castillo acá. Sí, ¿No es es cierto? verdad. El aspirante a dictador. Sí. Por Pero- eso, pero el ella- presunto ya, cabecilla de una Es organización correcto, criminal. es correcto. Pero Acuérdense, acuérdense. ella ahorita, ella fue elegida, como ella misma dice, fue elegida en una plancha presidencial que representaba ciertos principios. Y esos votantes no se sienten ahorita identificados porque ella ha dado un viro, ¿no? Se nota que ha dado un viro hacia el centro, hacia la derecha, y ellos se han sentido defraudados. Yo no digo que no Ya. estén actuando mal, a mí me parece que está siendo bastante razonable y cauta en este momento. Pero claro, hay un sector muy grande de la población o sea, tú estás que sí, o sea, sí si, piensa, que sí piensa mantener que el ella... principio es decir, ok, la Asamblea Constituyente ahorita. Bueno, es Es lo que- que piensan los votantes. es Tienes que que ponerte eso es lo que yo todas puse en las la columna personas. de lunes. O sea, tenía dos caminos. El primer camino es ser consecuente con su propuesta de campaña Exacto, tú lo dijiste. y agarrar y decir, oigan, yo fui pueblo por pueblo ofreciendo Ujú. asamblea constituyente, modificación del modelo económico en el país, bla, 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 bla. Y esa gente dijo, bueno, señora, le creemos, usted nos representa, el profesor Castillo nos representa, ¿no? El doctor Cerrón nos representa, votamos por ustedes, espero que esta vez no nos traicionen una vez más, porque esa es la parte que a mí me molesta, ¿no? Que siguen traicionando a la misma gente, le siguen mintiendo a la misma gente. Entonces, camino 1, ser consecuente. Camino 2, Ujú. traicionar. Traicionar la propuesta de campaña, no promover la asamblea constituyente, Ujú. moderarse en el discurso Ujú. y moverse un poco más al centro. ¿Para qué? Para no tener que entrar en la misma bronca en la que entró el profesor Castillo, corrupción aparte. ¿Ok? No hablemos del tema de la corrupción, hablamos de que, porque el 28 de julio del 2021 no había corrupción, aunque su esposa ya tenía un chip. No, aunque ¿no? ella se ratea. Pero nosotros no lo sabíamos. Sí. Y la gente No. ya igual los Ahí ella se odiaba, la ratea. gente que estaba en contra de su propuesta de campaña, ¿no? De Entonces, acuerdo. para mí el rollo está en lo que has dicho tú hace un ratito sobre que la gente no identifica, no ve o no quiere ver que Pedro Castillo incurrió en un delito. No.
entre muchos otros, no hablo de los delitos de corrupción, hablo del delito de golpe de Estado contra la democracia, intentando tomar control de las instituciones independientes, como el Ministerio Público, el Congreso de la República. Entonces, el momento que este señor es detenido a pocas cuadras de Palacio, no vemos nosotros el tanque. Si nosotros hubiésemos visto el tanque parado en el Congreso, ¿okay? Si los generales le hubiesen hecho caso y hubiesen montado el tanque y hubiese generado efectivamente la consumación del golpe, probablemente la narrativa o la posverdad esta de decir no fue un golpe de Pedro Castillo, fue una tentativa, el profesor Castillo se vio obligado, no se acuerda, tomó no sé qué, ¿entiendes? Ese es el detalle. Y por eso esta gente de la que hablas tú dice que Dina es traidora. Porque si no, ¿qué sentido tiene? Yo diría... Un hombre aterrado, temblando. Eso vio. Y tratando de proteger a su familia. Exacto. ¿Me entiendes? Ese pequeño detalle, que no es tan pequeño en realidad, es lo que ha hecho que yo creo que mucha gente siga pidiendo la restitución del profesor Castillo. Porque si no, no hay otra... Un ratito, vamos a involucrar a la gente que está escribiéndonos. Hola Erika, Leán, Elijo, gracias por vernos. Walter Medina dice... A ti. Pero Castillo. No, no le pues, no ha dicho a quién. Mándamela. No ha dicho a quién, pero ha dicho acá. Pero Castillo tampoco es de izquierda. Además, tampoco estaba impulsando a la Asamblea Constituyente. No lo hizo, pero lo ofreció. Es cierto, Walter. No ha hecho un gobierno comunista, ¿no? Pese a esa narrativa absurda de decir lucha contra el comunismo. Si esta gente supiera lo que es realmente el comunismo, ahorita Telefónica del Perú sería una empresa estatal. Las minas serían nacionalizadas. Los hidrocarburos, camisea. O sea, eso es comunismo. El tipo de cambio, tú no podrías cambiar $100. Y el tipo de cambio estaría fijado y controlado. Eso es comunismo. Esa palabra está escondida detrás, o sea, está escondida del terroqueo. Claro. Es un facilismo. Claro, o sea, es un facilismo para identificar al enemigo. Lo utilizan para el chorizo. Esto. ¿Para qué? Para el chorizo. No, no es el chorizo. Estamos, por favor, Walter nos está esperando. Nos coincido con Walter. Perdón, Walter. Estamos en hora. Los oídos de los niños. Estamos en hora. No digo que no sea comunista. No sé si Pedro Castillo es comunista, pero en claro no hizo un gobierno comunista. Ahora, no sé si no tuvo tiempo. Que esa es otra pregunta que yo también me he hecho porque estoy absolutamente consciente de que el hombre no hizo un gobierno comunista, no se manifestó. Pero a lo mejor, si es que el gabinete Bellido hubiese procedido un tiempo más, si hubiese quedado un tiempo más, y Bellido sí es marxista-leninista, como Bermejo y como Cerrón, pese a que ahora están cada uno con su propio partido. No es una locura. Yo jamás me hubiera imaginado a Guido Bellido haciendo otro partido, salvo que Cerrón esté detrás, porque Perú Libre ya implosionó. Los intereses. Pero sí es cierto, Walter, que no lo ha hecho. Creo que esto se hubiese evitado, y esto debería quedar como lección, por ejemplo, cuando se presentó el proyecto de reformas y adelanto de elecciones en mayo, ¿correcto? Sí, el de Susel Paredes y Digna Calle. Ya, estamos los dictámenes. Hace 8 meses con este tema y lo patearon. En 8 meses se hubiese podido debatir, discutir, analizar y ponerse quizás de acuerdo en cuál hubiese sido la mejor salida para este adelanto de elecciones. Exacto, qué tarde, ¿no? Qué tarde. Y ahí entramos con la parte de la responsabilidad del Congreso, ¿no? O sea, el presidente de esa comisión es Nano Guerra, ¿no? Entonces, no le ha parado bola a esos proyectos, probablemente porque ya se ha manifestado públicamente con respecto a sus anticuerpos con la congresista Paredes y creo que también con la congresista Calle. Entonces ha dicho, no, mamita, no nos vamos a ir. Esto no es nuestra culpa. Y él lo ha dicho, y lo ha dicho el general Montoya, es alucinante, ¿no? Nosotros no nos tenemos por qué ir, no somos responsables de nada. Pero ojo, entonces, eso es lo que ha estado moviéndose en la Comisión de Constitución. Este puede estar rodeado de fuego. Pero aunque no lo crea Fuerza Popular, ha votado en bloque por el adelanto de elecciones. Ah, sí, claro. Entonces, ¿no? Ahora, mira lo que voy es la contradicción de ese discurso, ¿no? Con lo que ha pasado el día viernes. Claro, pero, ok, de acuerdo. Pero en general, Dina lanza el otro... Digna. Es que Digna y Dina han presentado ambas un proyecto. Sí, Digna y Dina. Dina sin G. No. Lanza el 12 de diciembre y el 16 lo rechazan. O sea, estamos en una situación No, horrible. ese es el de Digna.
Dina, perdón, el Dina. proyecto de Dina todavía no ha entrado y no tiene predictamen ni dictamen. Perdón. Ujú. De acuerdo. El acumulado de ellas dos sí es el que ha El que ha entrado, entrado. y ha sido rechazado. Ha ¿Ok? Pese a que hay, digamos, por lo que he entendido, se ha ampliado un poco la cobertura de ese proyecto, porque Ujú. si lo leemos es un parrafito. O sea, hay antecedentes, y está acá, ¿no? Ahí está, ha traído su O sea, plagio, ¿ves? no. Mira, bien Mira rayadito, la bien cantidad rayado. de hojas que tiene. Mira. O sea, en verdad es un montón a doble y por los dos lados. ¿Ya? Y Estudiado. todo esto se resume en un párrafo de este tamaño que dice la fecha del adelanto de elecciones. Y todo lo demás son antecedentes, motivos, exposiciones, Bueno. sustentos. Bueno, ¿no? esa es parte de la Yo me esperaba, les soy honesto, cuando me leí este documento, me esperaba reformas. Una que otra. Sustancia, ¿no? Sí bicameralidad, no bicameralidad, Pero no corruptos, es sí corruptos. Eso es lo que se hace normalmente en el aparato público. Ese tipo de informes es lo que en un párrafo se expone 50 páginas. Entonces, es Sí. normal. La gente está opinando, dice Susana Bedoya, cierto, Castillo es populista, apoyado por Cerrón. Erika sigue riéndose. Ok. No somos responsables de nada. Precisamente, pues, no se responsabiliza de nada y por eso se tienen que ir. Ajá. Acuérdate Bueno. que el programa pasado estaba sin lentes y tuvimos problemas. Se han perdido mis lentes. Tienes que leer tú. Tienes que leer tú. Se han perdido mis lentes. No, sí, nada, Polipatas, yo creo que esto tiene, yo creo que tiene Sí. para rato, tiene un para un montón de tiempo, pero creo que lo que hay una cosa que sí, para terminar, me voy a tomar unos 30 segundos, es que es importante cuando uno dice tender puentes, cuando uno dice concertar. Y creo que en los ideales y en las ideas y en los pensamientos, inclusive en la doctrina, no necesariamente uno zanja un abismo del cual no puede cruzar. Yo creo que Eso sería un tender fracaso puentes- político. Porque la política es el arte de la negociación. Correcto. Exacto, eso es lo que quería decir. entonces yo creo que si bien la palabra traidor está ahorita a flor de piel, no deberíamos sacarla porque si queremos conversar y ponernos de acuerdo, esa palabra no debería existir. Dos cosas. Por supuesto. La función del político es tener acuerdos. Para eso lo hemos elegido y para eso tenemos un parlamento para gente que piense y tome acuerdos. O sea, si ustedes están haciendo bien su chamba, señores del Congreso o señores del Ejecutivo, es que justamente tomen acuerdos y no pongan posturas que finalmente hagan un cisma. Y dos, es lo que tú estás diciendo, una comunicación precisa. No estemos terruqueando, ni diciendo que son comunistas, ni etc., ni fascistas, y etc., si realmente estamos haciendo que ese abismo crezca. Tienen que usar palabras precisas, más concertadoras, porque finalmente lo que están haciendo es llevarnos a todos al hoyo. De acuerdo, vamos entonces a los auspiciadores, porque esto comercial es bien antiguo, bien antiguo, a los auspiciadores, y ahorita regresamos. Estamos. Palta. No, solamente... Te digo a ti. Ah. Ese tu Pablo Palta que hace tiempo no traía. ¿Ya estamos? Hace Está rato, diciendo causa. falta hace rato. Estoy leyendo. Públicamente. Ok, Polipatas, bienvenidos nuevamente y vamos a seguir con nuestros temas. Hemos variado un poquito la estructura porque obviamente la coyuntura no nos permite digregar muchas cosas, nada por el estilo. Simplemente vamos a hablar ahorita de lo que ha sucedido en estos días y cómo es que ha sucedido en el interior del país, ¿no? Los brotes de violencia, las manifestaciones que se han convertido obviamente por un lado violencia desde la ciudadanía y por el otro lado represión y abuso de la autoridad, abuso de la fuerza. Yo creo que eso es algo que la misma situación ha presionado para llevarnos a una lamentable situación que no debería pasar nunca en realidad. Sí. Y ahorita creo que justo estaban la gente de Arequipa, han estado también en Chala, han Junín. estado, sí, en Y ahorita estoy un poco perdido en realidad. A ver, porque me bueno, pareció- el tema de las propuestas se ha encrudecido bastante en Ayacucho, una ciudad muy golpeada,
que ha tenido en los años 80 ha tenido el terrorismo ahí en ese lugar. Y ellos justamente escuchaba a una persona que llamaba de ese lugar diciendo, ¿saben qué? Han abierto heridas. Ver a personas militares en las plazas, armados, personas baleadas porque han fallecido producto de Mira balas. el mapa del conflicto. Sí. Mira, el mapa del conflicto. es terrible. Ven el lado del sur, Yo no sé cómo se va a manejar. ¿Cómo se va a Cusco, controlar? Ayacucho. Sí, o sea, es terrible, es terrible. Yo tengo una amiga que está en Ayacucho que llora. Y yo, la verdad, yo tengo no sé qué hacer, cómo ayudarla. Esto, digamos, tiene una secuencia, ¿no? Uno de los primeros hechos más complicados que creo que detona el estado de emergencia en sí fue la toma del aeropuerto de Arequipa, ¿no? Entonces, se toma el aeropuerto de Arequipa, se afecta a miles de personas y de pronto como que dices, oye, esto se está poniendo complicado, ¿no? Un aeropuerto. Ya bien complicado. Y de ahí empiezan a haber una serie de secuencias, pero no eran protestas en una calle. No. Ese es el pequeño detalle. No, eran Que no es tan pequeño, ¿no? Pero lugares no es que... estratégicos. Porque hubo una manifestación en el centro de Arequipa, hubo manifestaciones en la toma del kilómetro 48, obviamente hubo tomas en Mira, ahí están las Chala. imágenes de todas las personas que están protestando. Entonces, se toman diferentes zonas Los estratégicas. policías. Ujú. Aeropuertos, ya luego, muchos días después, se toma Camisea. Sí, El 50% de la Eso. generación de la electricidad del país. de acuerdo. ¿Me entiendes? Se toman ministerios públicos, sedes de la Fiscalía, el Poder Judicial, comisarías, etc. Entonces, yo creo que había manifestaciones, y las hay todavía, ¿ok? Donde la gente no está necesariamente en zonas críticas, como las que acabo de mencionar. Pero hay otras personas que están tomando o intentando tomar el control de estas otras zonas críticas. Entonces, esa diferenciación creo que es la que lleva finalmente al gobierno a decir, ¿qué hacemos? Y tomar la decisión de abrir un estado de emergencia, ¿no? O sea, había una ruta ahí medio articulada y bien pensada. Yo estuve conversando con algunas personas que más o menos saben de este tema y me decían, esto no es una improvisación. O sea, acá hay una estrategia detrás, ¿no? Movilizaciones masivas con un montón de vehículos, ¿no? Toda la zona de Chala, que está entre Arequipa y Lima. Arequipa. Tenías decenas, si no son centenas de camionetas, ¿no? Y solo quiero hacer una precisión, que es la parte que a mí me preocupa un montón, ¿no? Hay un componente, y por favor, quiero dejar muy de lado la protesta ciudadana, ¿okay? De la que vamos a hablar en su momento y en breve. Mira, la gente corriendo, ¿ves? Que es el tema de, si yo quemo una sede del Ministerio Público, ¿qué hay adentro de esa sede? Expedientes. Hay expedientes, ¿correcto? Sí. Expedientes de personas que pueden estar siendo procesadas por el delito de la minería ilegal, por el delito del narcotráfico, etc. Entonces, yo, si soy un delincuente y hay una protesta legítima de la ciudadanía en defensa de sus derechos, agarro y me cuelo, ¿no? Me cuelo con recursos y aprovecho. Para el delincuente es la Navidad, Hernán, ¿no? Entonces, para el delincuente es la Navidad. Llegó Papá Noel con los regalos. Yo siento que el daño que le ha hecho a la protesta legítima de esta gente, que estos delincuentes se metan, ha sido tremendo. Sí. Porque los están mezclando la paja con el trigo. Eso es lo que te voy a decir. Hay que diferenciar la paja del trigo. ¿Cómo diferencias eso en 1.500 personas? Hay violencia ciudadana, hay violencia por parte de los manifestantes, ni siquiera los manifestantes, sino de estos grupos que está comentando Hernán, pero también hay violencia por parte de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo separas la paja del trigo en 1.000 personas? Eso es difícil, pero él dice, mira, en este caso, él está hablando de puntos estratégicos. Las protestas, si cuando ya son Camisea, es el aeropuerto de Ayacucho, el aeropuerto de Arequipa, estás hablando de puntos militarizados. Es diferente que estás hablando de la plaza de armas de Ayacucho. Tú tienes, o sea, no sabes la magnitud. A mí me duele ver estas imágenes. Hay personas que sus hijos han muerto y nosotros estamos acá opinando, pero hay que saber separar. Ellos estudian muchos años, el ejército y la policía estudian muchos años para justamente aprender a hacer control de riesgos, ¿no? Y saber cómo manejar situaciones de esta magnitud. Si no le vas a hacer ni siquiera los perdigones de goma eran permitidos supuestamente según Diana Boluarte, pero han usado balas. La mayoría de muertos son baleados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ha hecho que hemos cruzado esta raya, ¿no?
Y es más, yo creo que los mismos ciudadanos, los que protestan, ¿no? legítimamente, también deben estar en contra de eso porque están destruyendo sus bancos, sus ciudades, ¿no? Están destruyendo el aeropuerto donde la gente viene y comercializa sus tiendas. ¿A quién le gusta que le robe su negocio de años? Entonces, hay que estudiar, hay que rodearse. Tú, ni yo, ni el mismo Hernán somos expertos en este tema. Yo creo que ahí está justamente la sapiencia de nuestra presidente en saberse rodear de personas expertas en esto, ¿no? De acuerdo. ¿Puedes mostrarme un poquito el audio abajo, por favor? Bueno, ayúdame a leer porque yo estoy, de verdad que es bien chiquita mi celular. Lo que pasa es que, a ver, Dina es nueva. Dina es nueva. Los comandos, los generales en comando también son relativamente nuevos en el cargo porque los andan cambiando. El ministro del Interior es nuevo, el ministro de Defensa es nuevo. Entonces, la destrucción de las instituciones que hemos vivido en los últimos años, y no voy a referirme solo a Castillo, tienen consecuencias, ¿no? O sea, es como que tú seas... 300 cargos públicos, ¿habéis visto la noticia? A dedo. Exacto. Pues eso es un poco lo que voy. Claro. O sea, de pronto nos decimos, pero si estos son unos inútiles, ¿cómo no saben que pueden, por ejemplo, disuadir una manifestación como lo se hacía antes con el Pinochito, creo que se llamaba? Pinochito. ¿Se acuerdan del Rochabús? En Lima, Hernán. Sí. En Lima. No, yo sé, por eso te digo, no digo que vaya a funcionar, pero lo que te digo es que hay gente que podría decir que hay otras metodologías para disuadir. Sí, ¿Me entiendes? Pinochito ya estaba volando ya. No. No. El Rochabús, ¿no? Salir No y habíamos nacido. romper la... ¿Qué pasa? Eso se hace ahorita. ¿Qué es otra época? Otra época, en blanco y negro. No, tus 80s. Pero dices, si es que en tu sede de los bomberos, el jefe de los bomberos y todos los bomberos son nuevos y de pronto hay un incendio, los chicos están diciendo, ¿dónde se guardan las mangueras? ¿Me entiendes? Entonces, hay que ser conscientes de que si tú destruyes la institucionalidad de un país durante años, el momento en que se necesita un país sólido, con Correcto. instituciones sólidas y con gente preparada, no la hay. Cuando las papas queman. Es como cuando No la hay. el terremoto, ¿no? O sea, tú no sabes en qué momento va a haber un terremoto, pero tú te preparas, tienes Claro. logística, la ciudadanía está ya estudiado, aprendido. Imagínate que el jefe de ¿Qué pasó Indesi, ahorita? escucha, en un terremoto... ¿No? sí, ¿Ahora qué hago? Exacto. Ya, y eso es lo que está pasando, ¿no? Es ¿Qué hago? tremendo, ¿no? Yo sí, por patas, voy a decirlo porque puedo decir lo que quiera. Sí, es su programa. Ese va a ser tu hashtag. Digo lo que quiero, hashtag. No. Lo que pasa es de que yo no puedo referirme mucho porque... Te abre tu pastilla. Ya, sí. No. Así no. Cálmate. Cálmate. No, la presión. Sí, no, lo que pasa es que yo sí estoy sesgado o estoy inclinado al concepto de el orden público y el principio de autoridad. Yo sé que han debido estar mejor preparados y te doy toda la razón. A ti te doy toda la razón, a ti te doy toda la razón en ese sentido. Sin embargo, la institución, y como tú le dijiste, en Ayacucho han habido heridas, y han habido heridas fuertísimas y gravísimas, que no tengo la menor idea, ni siquiera me imagino para la población, pero por mi trabajo yo sí he tenido la oportunidad de viajar a Ayacucho y recibir el testimonio de ex soldados del ejército en esa época, en la época del terrorismo, y tampoco lo que vivieron fue espectacular ni fue táctico, fue terror en lo absoluto. Claro. Entonces esas heridas quedan bien marcadas, ¿no? Quedan bien marcadas, y que eso vuelva a ocurrir, para ellos es inconcebible. Claro, acá Es hay inconcebible en lo absoluto. víctimas Entonces, también militares y policías. 290 no son policías solo y los militares ciudadanos ni los con protestantes. lesiones graves. Son también nuestra policía. Es que es peruanos contra peruanos. Exacto. O sea, es peruano contra peruanos. O sea, Peruanos los contra policías que están en peruanos. Ayacucho tratando de resguardar a la población ayacuchana de la violencia son el hijo o el papá o el primo o el vecino. Nuestra gente de sí. Andahuayla, y si la nuestra gente de autoridad Pichanaki, y si la autoridad son te tantas dice personas. y si la autoridad te dice no pases porque esta es una zona que no puedes pasar, no pases. Si la autoridad te dice no quemes, no quemes. Entonces Qué difíciles, ¿no? O es sea, bien y difícil. también Es es bien que- difícil. es que Y sí, ahí pero voy a ¿sabes qué? terminar. Pero tampoco Nada no es solo la autoridad, o sea, ellos
todos debemos tener educación cívica o saber hasta dónde son nuestros límites. O sea, yo puedo protestar, pero Tu no voy a reclamo quemar... no está en el aeropuerto. No voy a quemar Tu un reclamo no edificio está en la con hidroeléctrica. personas adentro. Exacto. ¿Cómo voy a quemar un edificio con personas adentro? Oh, rayos. Entonces, sí, es lamentable, es para todos, tanto para la ciudadanía como para las fuerzas del orden. Sí, ¿no? yo creo que es importante, y esto es algo personal, evidentemente ni un solo muerto vale la pena. O sea, No. yo no creo que un edificio, ni un Artículo ministerio, uno, artículo uno de la ni Constitución. o sea, Es que la me, vida, que me puede perdonen ser las tu empresas hijo. privadas que también han sufrido. O sea, estoy absolutamente alineado en que hay que agarrar a las personas que se metieron a Gloria y la incendiaron, porque creen que eso va contra los Rodríguez Banda, pero no se han dado cuenta que ahora los ganaderos lecheros que tenían que esperar a los camiones que incendiaron, no les han recogido la leche. Y hay toneladas de litros que se han tenido que tirar. ¿Y quién es el perjudicado del ganadero? ¿Okay? Claro. Entonces, estoy absolutamente alineado en que ni una sola vida, es compensable con ningún daño patrimonial. ¿Okay? Pero dale una vueltita a esa esquina y te vas a dar cuenta que también han muerto niños porque no han podido llegar al hospital porque la carretera estaba bloqueada y no los dejaron pasar. Entonces, hay personas que también se han visto perjudicadas, ¿okay?, en temas del derecho a la vida. Claro. Porque en términos patrimoniales, el aeropuerto de diferentes ciudades ha estado bloqueado. Yo conozco gente que está hace 6 días, que no es de esa ciudad, está hace 6 días varada. El derecho a la Se libertad. está gastando un montón de plata o está teniendo que endeudarse o está Tenía teniendo que pedir la casa prestada plata para poder quedarse ahí. El derecho, La gente que se ha quedado bloqueada en la Panamericana el derecho a tu trabajo. lleva nada. 3 días sin comer o pidiendo limosnas o ollas comunes en Ica o en Huenchala para poder subsistir y están tirados en la carretera. ¿Quién Entonces, le devuelve ¿quién a los esas de- personas? no, ¿quién los defiende? Sí, claro. O sea, a esa gente, ¿quién la defiende? ¿Quién Si la tú no vas y resarce, rompes no? la manifestación y abres ¿Quién la la Panamericana, a esa gente, ¿quién la defiende? Yo me diría, ¿dónde está mi gobierno para sacarme de este hueco? Correcto. ¿Me entiendes? A huevo. Entonces, es una situación compleja, es una situación muy compleja y lo único que tenemos que esperar es que ojalá este gobierno, ojalá encuentre la fórmula y el otro lado ceda un poco en esa demanda canalizada a través de la violencia y que la presidenta Boluarte consiga abrir una mesa de diálogo para que estas personas se puedan sentar y puedan ser escuchadas. Y ojalá que el Congreso escuche. Adelanto de elecciones es lo que pide la gente y no le están poniendo la fecha. O sea, lo único que tienen que hacer es ponerle una fecha. Ya. Y no lo están haciendo. Y una Entonces, eso llamada, bien- sí, el Congreso también tiene responsabilidad, y una llamada a la ciudadanía. De acuerdo. En la ciudadanía está con los celulares, con el TikTok, asusando a que la violencia se incremente. O sea, se ha visto personas que están llamando a que la gente siga Sí, incendiando, no, sí, no. sigan robando. O sea, O sea, no le digo a que todos, pero un poquito más de reflexión sobre todo a esas personas que están haciendo, porque también es delito de cárcel, estar asusando por redes. Ustedes saben que esto ya es una gran arma. Todos tenemos, ustedes nos ven por el celular. Pero hay personas que ponen testimonios. O sea, hay personas que entonces- sí. Es que eso es, yo veía videos, yo he visto videos donde dicen, le está disparando, y solo ves el disparo, pero no ves a la persona que recibe el disparo. Puede ser cierto, como puede ser no cierto, porque hay intereses de ambas partes. O sea, seamos responsables O sea, y cuidadosos lo que compartimos, lo que recibimos y lo que comentamos. Que no apoyemos a la Por supuesto, violencia. yo he visto a un ciudadano caer, casi me ha dado patatús Soluciones, verlo sí. caer, me queda claro, pero lo que voy es que yo he visto videos que luego esa persona que lo ha compartido ha dicho, no, perdón, esto es Bolivia, Exacto. esto es en Bolivia. Claro. Ujú. Ser responsable. O pasados. Entonces, o pasados, Exacto. etc. Entonces, seamos responsables, responsables. seamos invoquemos a eso. responsables. Vamos a Seamos cerrarlo porque tenemos responsables. un temita final porque Sí, hoy día rapidito cumplamos tenemos. con el plazo. Sí, han renunciado 2 ministros. Con su permiso, perdón, disculpen. Oye. Tú sigue nomás. Hacer la mezcla, hacer la Tú mezcla. sigue, compadre. Yo Voy a cruzar, voy a cruzar. Claro, Un submarino. No, ya, ¿quién me lleva a mi casa? Disculpen, necesito Con los gualipatas, necesito pero- enfriar un poco. Sí, Ha estamos renunciado el ministro de Cultura Yair Pérez y la ministra de Educación Patricia Correa a partir, obviamente, de los problemas, de los fallecidos, de toda la locura que está pasando. Y van a ser reemplazados o sus reemplazados sí, el día de mañana, Sí, mañana. ha anunciado la presidenta. Y también va a haber el cambio del premier Pedro Angulo, que no ha sido es la persona menos comunicativa que creo que ha habido en estos 12 días. Ya, escúchame, yo quiero plantear una pregunta sobre estos dos reemplazos. Ay. Se la pregunto a los dos. Ya, a ver. ¿Saltaron del barco
¿O fueron consecuentes con sus Eso es lo principios? que te iba a decir, ¿no? Saltaron del barco. ¿O fueron consecuentes con sus principios? Eso. Porque ambas renuncias son por la represión Nuevamente. violenta. Pero No, nuevamente, no, yo puedo tener... Perdón, los interrumpo un ratito para que disfruten O y sea, les tú sí gusten. O sea, Sí, y tú- y yo tú me no- y tú no sacrifico. tomas. para trabajar. Sí, Sí, sí. estamos bastante... Les dejo la pregunta ahí y les cuento. Bueno, yo no, ese es tu El trabajo. producto. Cuéntanos tú. ¿Para qué? Yo tomo, es tu programa, yo soy un invitado. Ya. Ok, Salud. tenemos este nuevo producto de nuestros amigos del Café 3.0. Deliciosísimo. Aquí. Sí. Ya. A la cámara 2, a la cámara 2. Cámara 1, cámara 2. Cámara 1, cámara 2. Listo. Nuestra producción. Ahí está, producción. ahí está. Macerado de café en pisco. Ah, Oh, Cambió de color, mira, cambió de color. volvamos a empezar. nos ponen salsa, sí. Sí, Buenazo, bueno. buenazo. ¿Qué tal? Se viene el ¿Qué after. tal? No, el after polipatas. Las ¿Qué tal? tacitas y las tacitas. Ah, está bien rico, ¿Qué está bien rico, está bien rico. ¿Algo más, Rose? ¿Algo más? Voy a cruzar. Con Está las malo, tacitas, ya. ¿sabes? Sí, Esa gracias. La edad. La belleza No, la juventud, Muéstranos la la juventud, tacita pero... que está labrada. Y... La juventud, pero... Mira. Sí, Ahí, está ahí. hermosa. Con su loguito de café 3.0. Sí, lo esa máximo. gente de 3.0. Portándose bien. Paquetes como de siempre. Navidad muy lindos con el macerado, café y las tacitas. Esa. Gracias, Chani. Sí, bueno, entonces, volviendo ya, no te Sí, escapes. ya, nada. ¿Saltaran del barco o fueron consecuentes con sus principios? Yo, nuevamente, política. Política. O sea, yo creo que si a la hora de enfrentar, o sea, a ver, llegaron a un gobierno de transición que no estaba, pues, en un momento, no era el paraíso en el que nos encontrábamos, y peor aún, las cosas se pusieron muy, muy difíciles, como lo hemos visto. Yo creo que era el momento de reflexionar y poner quizás, como dice la trillada frase, delante del país. ¿No? Yo entiendo los principios, yo entiendo que uno tiene que vivir tranquilo con su conciencia, pero ese es uno, y el resto, porque es de cuestión de servicio público. Pues nos va el tiempo. El bien común. Ya, no sé. No el bien propio, es que- el bien común. Es que, o sea, para ellos, si son, como tú dices, ¿no? Coherentes con sus principios, ellos no van a estar a favor de un gobierno que está matando, entre comillas, porque no es Yo que no no creo sea que el así, gobierno pero, mate. pero se está, entre comillas, permitiendo que se esté baleando a personas. Entonces, yo sí estaría en esa dicotomía. Yo no puedo estar a servicio de alguien que creo que está permitiendo cosas que en la vida yo podría estar de acuerdo o estar remando junto con ella en el barco. No lo sé. Es que es algo muy personal. Yo creo que también es algo muy personal porque, como tú dices, está en conflictos. Son tus... Porque si no, yo me voy a lo... No, es que lo planteaba así y planteaba los dos casos porque siento que estoy volviendo a vivir lo que hemos vivido después de la segunda vuelta de las elecciones del 2021. ¿Se acuerdan cuando empezó la segunda vuelta y empezamos a volver con el tema de los dos extremos? Sí, de caballero, sí lo sé. Y de pronto teníamos dos mundos, ¿no? Los fascistas o la DBA y todas estas etiquetas, y teníamos a los comunistas que nos iban a convertir en Chávez y en Venezuela, etcétera, etcétera. Hoy tenemos otra vez el país dividido. O sea, yo siento que otra vez el Perú se está dividiendo y no hemos terminado de curar ni sanar la herida que habíamos tenido en las elecciones. Y se vienen nuevas elecciones. Ay, ahorita se... Entonces, Otra vez. esa parte a mí me preocupa. Yo decía, toda esta semana he dicho una frase que es: no me preocupe el mañana, me preocupa el día después de mañana. O sea, mañana se va a resolver. Sonó O sea, película, ¿no? Vamos a llegar yo creo que vamos a llegar a calmar la situación, pero lo que no sé es cómo, y por lo tanto no sé qué va a pasar después. Sí. Ay, Dios, qué thriller. Eso es. Nada. Ya. Mañana tenemos nuevo ministro. Yo sé que no, mañana premier. tenemos programa. No. Ya me han avisado. Mañana tenemos No. premier nuevo. ¿Sí? Y- claro, así anunciado. Mañana. Yo he escuchado, ¿Quién será? tres no, ¿ya lo sabes? ¿Ya lo tenemos? No, mañana vamos a tener. Porque yo No, sé no, tres no. ¿Quién va nombres a que ser? han estado 6 horas, 5 horas y 2 Así, horas así, en así, Palacio. así. A ver, ¿Quién? danos No he visto, la no he premisa, visto. con Canchita. Nada, síganos en las redes sociales. Y lo Ay, qué bien. ¿Ah? No se debate algo. Mañana. Sí, también. Mañana, claro, se debate. O sea, día movidito. Lo que pasa, hablé Sacudón de con un martes. amigo en común que Felizmente nosotros tenemos que en el Feliz Congreso, Navidad. y Sí. me dijo que todavía no se había hecho la agenda de mañana. Yo hablé con él como a las 4 o 5 de la tarde y la agenda no se había hecho, había que juntar, se tenía que reunir la junta de portavoces para definir la agenda. En teoría, en la agenda debería incluir el debate sobre el proyecto de Dina. Hoy si a William se le escapó el...
PTM. Uy, se le escapó. A mí también se me puede escapar. Petemere. Ah, sí, sí. Petemere, dijo el presidente. Eso está como... Sí. Ok. Mañana- Digamos ahorita mañana, conéctense a nuestras redes porque vamos a estar... Y, ¿Qué? y Contando previa con Navidad. ustedes, Y lo que digo siempre es que a veces entre gallos y medias noches a veces se cuecen las cosas más terribles, ¿no? Así que hay que estar atentos porque se vienen fiestas Sí. y hay que estar atentos a lo que hace el Congreso y también el Ejecutivo. Polipata, no se olviden de los productos de Café 3.0, nuestros amigos que nos auspician con estos productos Claro. bravazos, Él es los nuestro drips. modelo. Sí, sí. Estos drips son Nuestro- bravazos. Miren, acá está cómo se prepara. Nuestro modelo. Uy. Ok, Sí, vamos listo. cerrando. Eso significa... Llegamos a llenar, go. ¿Todavía estamos? Ya Sí, estamos, dale, ya. dale, dale, Sí. cerramos. Ok, Polipatas, eso es todo. Ha sido Ahí el está. capítulo, el cierre del Corazón. capítulo del episodio Un gustazo 14. leerlos. Campana. Suscríbanse, no se olviden, pónganos sus comentarios. Gracias por comentar, acompáñennos. sí lo hemos leído. Sí, y nada, síganos en el próximo episodio porque hablar de política no tiene por qué ser aburrido. Aburrido. ¿Qué estamos viendo entonces? Se ha vendido, señor, por favor. Solamente está desplomado su apoyo a ustedes. Solamente está... Rechazo los cargos. Totalmente. Soy inocente. Lo de aprender no es la que es copia. Entonces hoy también hoy he venido. Con un gobierno del pueblo, trabaje para el pueblo. No más pobres en un país rico. Palabra de maestro.